Me llamo Alex y desde hace años mi vida ha girado en torno a 2 ruedas. Hay algo en la moto, en la forma en que te hace uno con la noche, que siempre me ha atraído. Pero no todo en la carretera es libertad y velocidad. Algunas noches el camino te muestra su lado oscuro, y es entonces cuando las historias que parecían leyendas urbanas cobran vida. Esta noche, como muchas otras, decidí tomar la ruta menos transitada para volver a casa. La ciudad ya había quedado atrás, y lo único que me acompañaba era el sonido de mi moto cortando el frío aire nocturno. Las farolas se espaciaban cada vez más, hasta que solo quedó la luna para iluminar mi camino. Nunca me ha gustado admitirlo, pero hay algo inquietante en estar solo en medio de la nada, con solo el brillo tenue de la luna bañando los campos y bosques que bordean la carretera. Y fue en una de estas noches cuando me encontré con una experiencia que cambiaría mi percepción de la soledad y el peligro para siempre. Cada curva me llevaba más adentro de la noche y cada kilómetro me hacía cuestionar la sabiduría de tomar este atajo. Pero ya estaba aquí, en el corazón de la oscuridad, listo para descubrir que algunos caminos tienen más que curvas cerradas y sombras largas. Tienen secretos que nunca deberían ser desvelados. La carretera se estrechaba y los árboles formaban un túnel oscuro sobre mí. Fue entonces cuando vi algo extraño en el camino, algo que me obligó a reducir la velocidad hasta casi detenerme. Allí, de pie al borde de la carretera, había una figura. No era raro ver a alguien necesitando ayuda en rutas como esta, y más a estas horas, pero algo en la postura de esa persona me hizo sentir una punzada de inquietud. Era una mujer, o eso parecía desde la distancia. Estaba inmóvil, mirando hacia la nada, con una capa ligera que apenas se movía con el viento. Me acerqué lentamente, preguntándome si necesitaba ayuda, pero algo dentro de mí me decía que debía irme de ahí, que no debía pararme. ¿Necesitas ayuda? Mi voz sonó extrañamente fuerte en el silencio de la noche. Ella giró su cabeza hacia mí, y su rostro estaba pálido, casi etéreo en el tenue resplandor de la luna. Sin decir una palabra, asintió, y algo en la forma en que evitaba mirarme directamente me llenó de un frío que no provenía del aire nocturno. Le ofrecí llevarla al pueblo más cercano, y ella aceptó con un gesto, subiendo a la parte trasera de la moto sin más intercambio de palabras. El viaje continuó, y aunque quería romper el silencio, algo me decía que lo mejor era mantenerme en silencio. A medida que avanzábamos, la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. No era solo la ausencia de sonido, excepto por el motor de la moto. Era algo en el aire, una pesadez que hacía difícil respirar. Intenté hacerle alguna pregunta, intentando al menos saber su nombre o qué la había llevado a estar sola en una carretera tan apartada. Pero ella no respondía, solo se mantenía inmóvil detrás de mí, casi como si no estuviera realmente allí. El camino se volvía cada vez más sinuoso y las sombras parecían moverse con vida propia. En un momento, juraría haber visto figuras moviéndose entre los árboles. Sombras que no eran causadas por nada natural. El viento llevaba susurros, voces que no podía entender, pero que me helaban la sangre. Entonces, sin previo aviso, ella me pidió que me detuviera. Estábamos en una parte del camino completamente desolada, rodeados por un bosque denso. «Es aquí», dijo con una voz que apenas era más que un susurro, pero que resonó con una claridad escalofriante. Confundido, pero incapaz de negarme, detuve la moto. Ella se bajó, y por un momento, la luz de la luna la iluminó completamente, revelando su rostro con claridad. No era solo que pareciera pálida, era como si estuviera desvaneciéndose, como si ella misma fuera parte de la noche. Su voz tenía un eco distante, como si viniera de otro mundo.
Por favor, sigue adelante. No mires atrás. Antes de que pudiera decir algo, se adentró en el bosque, desapareciendo entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, con el corazón latiendo fuerte, intentando procesar lo que había sucedido. Sabía que no debería, pero algo me impulsó a mirar atrás, solo para ver que la ruta por la que había venido estaba vacía, sin signos de la mujer misteriosa ni de nadie más. Con un sentimiento de inquietud que no podía sacudirme de encima, arranqué la moto y continué mi camino, preguntándome si lo que había experimentado había sido real o simplemente producto de la soledad y la oscuridad de la noche. El resto del viaje a casa transcurrió sin incidentes, pero la sensación de inquietud me acompañó en cada kilómetro. La imagen de la mujer desvaneciéndose en la oscuridad era una sombra persistente en mi mente. Una pregunta sin respuesta que resonaba con cada eco de mi moto en la carretera. Al llegar a casa, el silencio de la noche se rompió con el sonido de la televisión que había dejado encendida. Mientras me quitaba el casco y el equipo, las palabras del presentador de noticias captaron mi atención. Trágico accidente en una carretera esta noche. Una mujer falleció. Me acerqué al televisor, el corazón latiendo con fuerza. La imagen de la carretera apareció en pantalla, la misma por la que había pasado hace apenas unas horas. Según el reporte, el accidente había ocurrido justo en el tramo donde recogía a la misteriosa mujer. No había detalles sobre cómo sucedió, solo que la víctima era una mujer joven que aparentemente estaba sola en el momento del accidente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Era posible? ¿La mujer que había llevado en mi moto, aquella que desapareció en la noche, era la misma que había fallecido en ese accidente? La coincidencia era demasiado grande para ignorarla, y el sentimiento de inquietud se transformó en una certeza helada. La noticia continuó, pero yo ya no estaba escuchando. Las piezas del rompecabezas encajaban de una manera que desafiaba la lógica, pero no podía negar lo que había experimentado. Había algo más allá de la realidad en esa carretera, una conexión entre la mujer que había desaparecido en la noche y la tragedia reportada por las noticias. Esa noche cambió mi percepción del mundo. Aunque nunca compartí la historia con nadie, la llevo conmigo como un recordatorio constante de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. A veces, la línea entre la vida y la muerte, lo real y lo sobrenatural, es más delgada de lo que jamás podríamos imaginar. Desde ese día, nunca volví a pasar por esa carretera. Algo en mí cambió después de aquella noche. Una mezcla de temor y respeto por lo desconocido me impide regresar. Pero la duda siempre permanece, acechando en el fondo de mi mente. ¿Volvería a encontrarme a la mujer si alguna vez decido recorrer ese camino nuevamente?